El Imperio Inca fue uno de los imperios más grandes y poderosos de América del Sur, que se extendió desde el norte de Chile hasta el sur de Colombia, y que tuvo su apogeo en el siglo XV. En este vídeo, exploraremos la historia del Imperio Inca, desde su origen en el Valle de Cusco, hasta su caída a manos de los españoles liderados por Francisco Pizarro. Veremos los logros más destacados de los incas, como su sistema de ingeniería y arquitectura, la organización social y política, la agricultura y los avances en medicina. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir la fascinante historia del Imperio Inca. El origen del Imperio Inca se remonta a la región del Cuzco, en el actual Perú, donde se estableció el primer gobernante inca, Manco Cápac. A partir de allí, los incas se expandieron hacia el norte y el sur de los Andes, conquistando y absorbiendo a otros grupos étnicos y creando un imperio que abarcaba una gran parte de Sudamérica. La expansión del Imperio Inca se basó en una combinación de estrategias militares y políticas, así como en la promoción de una religión y una cultura común. Los incas establecieron un sistema de gobierno altamente centralizado, con el emperador en la cima de la jerarquía y una serie de gobernantes regionales que se encargaban de administrar las tierras y mantener el control sobre la población. La religión desempeñó un papel importante en la vida de los incas, quienes creían en un sistema de dioses y deidades que controlaban los elementos naturales y las fuerzas del universo. Los incas también creían en la vida después de la muerte y en la necesidad de hacer ofrendas y sacrificios para asegurar el favor de los dioses. Uno de los dioses más importantes en la religión inca era el Sol, conocido como Inti, quien era considerado el dios supremo y creador del universo. Los incas también adoraban a la Pachamama, la diosa de la tierra y la fertilidad, y a una serie de dioses menores que representaban diferentes elementos naturales y fuerzas. El culto religioso de los incas era llevado a cabo por sacerdotes, conocidos como amautas, quienes eran responsables de realizar ceremonias y ofrendas a los dioses en los templos y santuarios. Los sacerdotes también eran responsables de la educación de los jóvenes y la transmisión de la historia y la cultura inca a las generaciones futuras. Además de la religión, los incas también tenían una cosmovisión única, basada en la idea de que todo en la vida estaba conectado y que todos los seres vivos y objetos tenían una energía y un propósito específico en el universo. Esta cosmovisión se reflejaba en su arquitectura, arte y en la forma en que interactuaban con la naturaleza y su entorno. El Imperio Inca fue gobernado por un emperador, que tenía un poder absoluto sobre el imperio. El emperador era considerado un dios viviente y era adorado por la población. Aunque el poder estaba altamente centralizado, el imperio también contaba con una serie de gobernantes regionales que se encargaban de administrar las tierras y mantener el control sobre la población. El sistema político inca se basaba en una serie de leyes y regulaciones, que eran aplicadas de manera estricta por los líderes locales y los funcionarios imperiales. La justicia se administraba a través de una serie de tribunales y cortes, que se encargaban de resolver conflictos y aplicar sanciones a los infractores. La sociedad inca estaba dividida en diferentes estratos, con el emperador y los nobles en la cima de la jerarquía y los campesinos y artesanos en la base. Los incas creían en la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo, y promovían la idea de que cada individuo tenía un papel importante que desempeñar en la sociedad. La educación era altamente valorada en la sociedad inca, y los niños eran educados en las artes, la religión y las habilidades prácticas necesarias para sobrevivir en el mundo. La medicina también era una parte importante de la vida en el Imperio Inca, y los incas desarrollaron una serie de técnicas y remedios para tratar enfermedades y lesiones. La arquitectura y la tecnología incas son ampliamente conocidas y admiradas en todo el mundo. Los incas construyeron una serie de edificios impresionantes, incluyendo palacios, templos y fortalezas, utilizando técnicas avanzadas de ingeniería y construcción. Entre las técnicas más notables de los incas se encuentra el uso de la piedra,
que se cortaba y se pulía con gran precisión para encajar en patrones intrincados. Los incas también desarrollaron un sistema de terrazas, que les permitió cultivar en laderas de montañas empinadas, y construyeron una extensa red de carreteras y puentes para facilitar el comercio y la comunicación. Además, los incas también fueron pioneros en el desarrollo de técnicas de irrigación avanzadas, que les permitieron cultivar cosechas en áreas áridas y aumentar su producción agrícola. También desarrollaron técnicas para la conservación de alimentos, como el secado y la salazón, lo que les permitió almacenar alimentos para su uso durante los meses de escasez. El arte y la literatura también fueron importantes en la sociedad inca. Los incas desarrollaron una serie de técnicas artísticas, incluyendo el tejido de textiles y la producción de cerámica, joyas y metales preciosos. También crearon una serie de esculturas y relieves en piedra y metal, que a menudo representaban figuras religiosas y deidades. En cuanto a la literatura, los incas no contaban con un sistema de escritura alfabética, por lo que la mayoría de sus historias y conocimientos se transmitían oralmente de generación en generación. Sin embargo, los incas desarrollaron un sistema de registros en quipus, que consistía en nudos y cuerdas de diferentes colores que se usaban para llevar un registro de eventos históricos y estadísticas. Además, los incas también fueron conocidos por su poesía y música, que a menudo se utilizaban en ceremonias religiosas y festivales públicos. Los instrumentos musicales incluían flautas, tambores y una especie de lira conocida como charango. La caída del Imperio Inca es un evento crucial en la historia de Sudamérica, que tuvo un impacto duradero en la región. El Imperio Inca fue una de las sociedades precolombinas más grandes y avanzadas de América del Sur, y su caída a manos de los conquistadores españoles fue un momento decisivo que alteró el curso de la historia sudamericana. En 1532, Atahualpa, el último de los emperadores incas, estaba en el poder y había logrado consolidar el control del Imperio Inca después de una guerra civil prolongada entre él y su medio hermano, Huáscar. En ese momento, los españoles liderados por Francisco Pizarro estaban explorando la región y buscando riquezas. Pizarro y sus hombres lograron capturar a Atahualpa después de una emboscada en la que murieron miles de soldados incas. Pizarro ofreció liberar a Atahualpa a cambio de un rescate masivo de oro y plata, pero una vez que recibió el rescate, Pizarro acusó falsamente a Atahualpa de conspirar contra él y lo condenó a muerte en la hoguera en 1533. La muerte de Atahualpa marcó el fin del Imperio Inca y el comienzo de la colonización española de Sudamérica. Los conquistadores españoles también destruyeron gran parte de la arquitectura y el arte inca, incluyendo la ciudad de Cuzco, que fue saqueada y quemada en 1536. La conquista también llevó a la propagación de enfermedades europeas, como la viruela y la gripe, que diezmaron a la población indígena. Después de la caída del Imperio Inca, los españoles comenzaron un proceso de colonización y evangelización. La religión católica se impuso sobre las creencias indígenas y se destruyeron muchos templos y monumentos incas. Los españoles también impusieron su propio sistema de gobierno y se beneficiaron enormemente de la riqueza del Imperio Inca. En resumen, la muerte de Atahualpa y la posterior caída del Imperio Inca tuvieron un impacto significativo en la historia de América Latina y en el mundo en general. La llegada de los españoles marcó el inicio de la conquista y la colonización europea en América y tuvo graves consecuencias para las poblaciones indígenas de la región. En resumen, el Imperio Inca fue una de las civilizaciones más avanzadas de la historia, con una cultura rica y diversa, una arquitectura impresionante y una serie de técnicas avanzadas en agricultura, ingeniería y tecnología. Su legado continúa inspirando y asombrando a las personas en todo el mundo, y su historia sigue siendo objeto de estudio y admiración por los historiadores y arqueólogos.